Durante los últimos 100 años, la industria aeroespacial se ha transformado de esto a esto. El sorprendente salto en la tecnología aeronáutica no hubiese sido posible sin el poder de la hidráulica. El avión realmente constituye el mejor ejemplo de uno de los adelantos en la hidráulica, en donde la potencia se genera a través del motor y esta se transmite a través de las líneas hidráulicas hasta donde sea necesario, ya sea en la parte posterior de la aeronave o en las alas. En el interior del fuselaje de una aeronave comercial existe un intrincado sistema de bombas y mangueras que transfieren el altamente presurizado fluido que comanda prácticamente cada una de las fases del vuelo. Muchos de estos sistemas se operan mediante lo que se conoce como vuelo por cables. En un sistema de vuelo por cables convencional, los comandos de vuelo se controlan electrónicamente, pero se activan de forma hidráulica. Cuando un piloto desea accionar el timón de dirección, el comando entra a una computadora y posteriormente la señal es enviada por cable hasta el sistema hidráulico. Este sistema consiste en un tanque por cada motor que abastece de fluido a 2 bombas por cada motor. Las bombas envían el fluido presurizado a 210 kilogramos por centímetro cuadrado a través de tuberías de metal que se extienden a lo largo del fuselaje, hasta llegar a un activador que empuja un pistón y mueve el timón de dirección. Este potente y eficiente sistema de transferencia de fluido presurizado es completamente diferente al sistema utilizado por Orville y Wilbur Wright hace más de 100 años. La aeronave de los hermanos Wright no tenía sistemas hidráulicos. Sus controles básicos estaban conformados por una palanca y cables o poleas, lo que les permitía controlarla. Durante la Primera Guerra Mundial, las lentas aeronaves de alas duales funcionaban de forma similar a las primeras aeronaves de los hermanos Wright y dependían de la fuerza del piloto para mover los cables y poleas necesarios para controlar el vuelo. Eran aviones pequeños, por lo tanto al piloto le resultaba fácil controlar el movimiento de los activadores, simplemente al mover una palanca hacia adelante y hacia atrás. Después de la Primera Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas buscaron la forma de aumentar la velocidad y de mejorar el desempeño de los aviones. Los ingenieros centraron su atención en el tren de aterrizaje. Anteriormente, todos los trenes de aterrizaje eran fijos. La Armada decidió hacer algunas pruebas en las que alzaban el tren de aterrizaje mediante una manivela y una polea y descubrieron que podían reducir la resistencia al avance en un 30%, pero exigía mucho esfuerzo. Por lo tanto, se consideró a la hidráulica como una manera de hacerlo de forma más efectiva. El primer sistema de tren de aterrizaje operado de forma hidráulica fue creado en 1929, lo que le abrió las puertas de la aeronáutica a las aplicaciones hidráulicas. En los años siguientes, las aeronaves continuaron aumentando su tamaño y velocidad, haciéndole más difícil al piloto comandarlas mediante el sistema de palancas y poleas. Para poder mover el timón de profundidad, por ejemplo, o el timón de dirección, si intentamos hacerlo a mano o mediante el sistema convencional de poleas y cables, la mayoría de esas aeronaves terminaría en tierra o en el agua. Con el éxito del tren de aterrizaje hidráulico, los ingenieros militares siguieron los pasos de la industria automotriz, al instalar frenos hidráulicos a bordo de todas las aeronaves militares. Pronto, tanto alerones como el timón de dirección, la torreta de armas y las compuertas para bombas se activaban mediante sistemas hidráulicos. A pesar de que el sistema de control de vuelo todavía requería que el piloto moviera cables y poleas, los activadores ahora se movían por la multiplicación de la fuerza hidráulica. Sin embargo, las aeronaves de la Segunda Guerra Mundial necesitaban ejecutar maniobras más rápidas y osadas, como nunca antes lo habían hecho. La presión debía aumentar para que el piloto pudiese modificar su posición y hacer lo que requiriese hacer. Era necesario un nuevo tipo de bomba. Las bombas utilizadas en la mayoría de las aeronaves militares eran ineficaces y perdían fluido al aumentar la presión. El pionero de la hidráulica, Harry Vickers, diseñó una bomba de pistón que rápidamente se convirtió en la bomba predominante en las aeronaves de la Segunda Guerra Mundial. Con estas nuevas bombas de pistón, la presión del fluido aumentaba de 70 a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, este aumento de presión también aumentaría la fatiga en las mangueras hidráulicas y sellos.
Si un fluido hidráulico llegaba a salpicar sobre el colector del motor, indudablemente causaría un incendio. Muchos de los incendios que presenciamos en general eran causados por fugas de fluido hidráulico. Muchas veces una fuga de fluido hidráulico no consiste en un goteo. El fluido está a gran presión, por lo tanto saldrá de una manguera o de un sello como un chorro. Si ya se ha iniciado un incendio, la fuga lo alimentará y las consecuencias serán catastróficas. Para combatir esto, las Fuerzas Armadas se cambiaron a un queroseno menos inflamable llamado 1000H5606. También se diseñó un nuevo sellador conocido simplemente como O-Ring. El O-Ring tiene la singular habilidad de ser capaz de comprimirse para llenar un espacio y lo hace de forma eficiente. Se trata de una pieza de elastómero en forma de rosquilla que se convirtió en el sellador de preferencia para la mayoría de los componentes presentes en un sistema hidráulico. Para finales de la Segunda Guerra Mundial, las innovaciones hidráulicas en la aeronáutica encontraron pocos obstáculos para establecerse en la floreciente industria de la aviación comercial. Las aerolíneas comerciales descubrieron que también podían sacarle provecho a la hidráulica. Podrían fabricar aviones más grandes, livianos y capaces de transportar a un mayor número de personas. Por ende, al contar con estas aeronaves, los viajes aéreos se harían más prácticos. Los fluidos a base de queroseno utilizados en la aeronáutica militar fueron considerados peligrosos por la FAA. En 1948, los fabricantes de aeronaves resolvieron el problema con el desarrollo del Skydroll 7000. Este fluido era éster de fosfato, el cual todavía se utiliza en la actualidad. El éster de fosfato es un tipo de fluido hidráulico sintético con muy buenas cualidades lubricantes. Además, tiende a ser resistente al fuego. Excepto por el fluido, las funciones hidráulicas de las primeras aeronaves comerciales eran casi idénticas a las utilizadas en los aviones militares. La hidráulica activaba el tren de aterrizaje, movía los alerones y el timón de dirección, y controlaba los frenos. Debido al tamaño y peso de las aeronaves comerciales, la presión hidráulica aumentó a 210 kilogramos por centímetro cuadrado, la misma presión ya utilizada en muchos aviones militares y maquinarias de construcción. A pesar de que este aumento en la presión les proporcionó a los pilotos la fuerza necesaria para operar los activadores a través de cables y poleas, para la década de los 80 ya era necesario un cambio. El problema con los cables y las poleas es que al hacerse cada vez más grande la superficie, incluso se dificulta hacer que se sientan bien. La electrónica puede tomar decisiones de forma mucho más rápida. En la actualidad, las aeronaves tienen capacidades muy superiores y deben hacer cosas como mover estas superficies de forma casi instantánea. Los sistemas hidráulicos de vuelo por cables continúan dominando los controles de vuelo de las aeronaves comerciales y militares más avanzadas. Los sistemas hidráulicos a bordo del caza F-22 son tecnología de punta. Cuentan con todos los controles de vuelo primarios, el tren de aterrizaje y las compuertas para lanzar misiles se abren y cierran velozmente. El sistema de propulsión del F-22 depende enormemente de la hidráulica para controlar las boquillas de admisión y descarga. El mayor avance en tecnología hidráulica para la aeronáutica lo constituye la creación del activador eléctrico hidrostático. Originalmente desarrollado a comienzos de la década de los 90, el activador eléctrico hidrostático contiene todos los componentes de un sistema hidráulico en un pequeño bloque. Al colocar el activador eléctrico hidrostático cerca de los controles de un avión, los diseñadores eliminan cientos de metros de tubería hidráulica y cientos de kilogramos de peso. El activador eléctrico hidrostático es considerado tecnología de punta porque elimina los elementos de distribución que forman parte de un sistema hidráulico convencional. Consta de 2 motores eléctricos que trabajan juntos. También cuenta con tanques hidráulicos para captar la expansión y contracción térmica necesaria para encender las bombas hidráulicas del sistema. La conexión con los controles de vuelo es directa. La primera aeronave en utilizar el activador eléctrico hidrostático para los controles de vuelo primarios será el caza F-35. La primera aeronave comercial en utilizar el activador eléctrico hidrostático, en este caso para los controles de vuelo secundarios, será el nuevo Airbus A380.
Exhibiendo un fuselaje de 73 metros de largo y una envergadura de alas casi tan larga como un campo de fútbol, se trata de la aeronave comercial más grande que jamás se haya fabricado. Fue necesario crear una nueva tecnología hidráulica para controlar esta aeronave, que pesa más de 300 toneladas. Indudablemente, el A380 constituyó un reto importante para los diseñadores de sistemas hidráulicos, porque si se debían utilizar los conceptos de los sistemas hidráulicos convencionales de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, las bombas serían enormes, al igual que las líneas, mangueras y selladores. Una solución para esto consistía en aumentar la presión hasta los 350 kilogramos por centímetro cuadrado.